Al estudio, ¿alguien se memorizó el versículo bíblico en clase? Adelante, hermano. Qué hermoso versículo, hermanos. Un llamado a la santidad de parte de Dios, y algo que debemos llevar muy dentro de nuestros corazones, que si nos apartamos en santidad para Él, dice, ustedes son míos. No somos del maestro, no somos del ujier, del diácono, no somos del pastor, no somos de ningún ser humano, somos de Dios. Comprados a precio de sangre, con la sangre poderosa de Jesús. Y ese versículo hermoso también en Apocalipsis dice que el que sea santo y se santifíquese todavía. Lectura bíblica en clase se lee de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás a sí mismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo monte. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre, a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Hermano, yo meditaba entre la ley y la gracia, ese amor de Dios derramado en la persona de Cristo. Yo meditaba, hermano, que hay una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque la ley se pueden obedecer todos esos mandamientos, ¿por qué? La mayoría que trabajamos nos sujetamos a reglas, hermano. Y ya cuando salimos de allí, del trabajo, ya somos otra persona, ya. Y más como seres humanos, en nuestra debilidad humana, donde no hay reglas, el ser humano sin Dios, hermano, ¿ya? Ahí se goza, ¿ya? Pero recibir ese amor de Dios, hermano, y hacer las cosas por amor, ahí es donde está eso especial, hermano. Que por amor la persona se someta a Dios, y no solamente por ciertas reglas, no solamente por cumplir, sino porque siente dentro de su corazón agradar a aquel que lo salvó, a aquel que lo redimió, a aquel que lo rescató de esta vida que llevaba. Qué hermoso es cuando por amor, ¿ya? Por ejemplo, por amor en una pareja, se entregan, se aman, ¿ya? Y en los problemas, en las circunstancias se perdonan.
Cuando hay ofensas, se perdona. Qué hermoso, hermano, entender todo eso, que cuando hay una relación entre una persona y Dios, ¿ya? Y hay ese amor de un lado y de otro, hermano, se corresponde de la misma manera. Qué hermoso entender eso, hermano, que al creyente ya no lo mueve o lo motiva reglas, mandamientos, principios, sino el amor de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. Pero ese mismo amor nos va a hacer volver a Dios, regresar a Dios. La verdad práctica, santidad, es la marca distintiva este micrófono que se le acaban las pilas. Así hay muchos creyentes, hermano, que ya se les cargaron las pilas y ya están apagados, ya no hay voz, ya no hay acción, ya no hay ganas de vivir para Dios. Necesitan volver a recargar esas pilas en el poder del Espíritu Santo. En esta lección veremos que Israel, a través de las leyes y ordenanzas levíticas, tenía la obligación de presentarse a Dios y al mundo como la nación santa, celosa, servidora por excelencia. Que aprendamos con los israelitas a adorar y a servir al Señor en la belleza de su santidad. Casi con eso nos diré, hermano. Qué hermoso, hermano, cuando Dios usa a alguien para decir: tú estás viviendo para Dios, tú te estás guardando para Dios. Aquella congregación, aquella familia, ¿verdad? Qué hermoso, hermano, como en Lucas, que Dios testifica de aquella pareja, Zacarías y su esposa, que andaban irreprensibles delante del Señor. Qué hermoso, hermano, cuando Dios da testimonio de una persona, de una congregación, de una iglesia. Qué hermoso, hermano, cuando aún la gente dice: si tú eres pobre, ni tienes dinero, no tienes nada. Pero hermano, qué hermoso es cuando ya Dios da testimonio y te dice, y me dice: tú eres rico porque me tienes a mí, tienes una riqueza eterna en mí, tienes una riqueza en los cielos. ¿Por qué? Porque te estás guardando para mí, estás viviendo para mí, tienes
esa señal, ¿ya?, de que eres mío. ¿Ya? Yo puedo decir soy del Señor, hermano, pero si no vivo para el Señor, pues de nada va a servir, ¿verdad? Porque no va a importar, no va a contar lo que yo diga, sino lo que Dios diga acerca de mí. Eso es lo que va a contar. ¿Ya? Número 1 dice santidad, la marca el pueblo de Dios. En Génesis 11, Génesis 11, versículo 31. ¿Tiene Génesis 11, 31, hermanos? Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Allí podemos ver cómo en Ur de los Caldeos dice la guía, dice Abraham no pasaba de ser un gentil entre los demás gentiles cuando fue llamado por Dios. ¿Ya? Abraham era un gentil, igual que usted y yo éramos. ¿Ya? Y recordemos que gentil se le llamaba a todas aquellas naciones o personas que no eran israelitas, ¿ya?, que no creían en Dios. Y en Romanos 4:3, si me acompaña. Romanos 4:3. ¿Lo tiene, hermano? Romanos 4:3. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Ya? Y podemos ver ahí que nuevamente, después que Abraham salió con su padre, con su sobrino, con su esposa, con su cuñada, y no sabemos cuántos más hayan salido de Ur, dice que Abraham tuvo un encuentro con Dios. Y dice la Biblia, dice la palabra, es que Dios lo santificó, lo apartó, le hizo la invitación para que anduviera delante de su presencia. Para así como un día Enoc, dice la Biblia, caminó con Dios. ¿Ah? Y no solamente la Biblia o estos versículos de Enoc se refieren a que tal vez iban juntos, no lo sea, de repente iba platicando con Enoc con Dios, sino se refiere más bien a que Enoc se guardó para Dios, porque en ese tiempo, igual que ahora, la maldad ha aumentado, hermano. En ese tiempo era como ahora, y en la mayoría de los tiempos del pueblo de Dios, refiriéndonos a los israelitas en el Antiguo Testamento, refiriéndonos a la iglesia en el Nuevo Testamento, ha habido épocas donde guardarse para Dios ha sido de una gran oposición, ha sido difícil. Pero ¿qué nos dice este versículo? Creyó Abraham a Dios. ¿Eh? Para empezar a apartarse o guardarse para Dios, número 1 dice que hay que creerle a Dios. Muchos de los que estamos aquí, hermano, muchas veces nos recordamos. Muchos tenemos familia, tenemos amistades, y que andaban mucho mejor que nosotros en la vida, hermano. Y ahora me puedo pensar, bueno, ¿por qué Dios escogió al más vil pecador? Refiriéndome a mí. Ya, me sacó de ahí. Si había, yo digo, a veces mis hermanos estaban mejor que yo, mis amigos. Pero ahí ya no se trata del que hace cosas buenas. Ahí se trata, hermano, del que le cree a Dios. El que le cree a Dios, hermano,
es el que Dios empieza a justificar, empieza a santificar. El mundo o las personas del mundo esto muchas veces no lo entienden. Muchos de nosotros decíamos a veces, por ejemplo, cuando yo estaba en la adolescencia, un hermano que es abuelito de hermano Abel, el hermano la mayor parte de su vida fue un hombre que vivió en el alcohol. Y cuando él se convirtió a Cristo, hermano, y yo a veces lo miraba que se quedaba allí tirado, que necesitaban recogerlo por causa del alcohol, ahí se quedaba tirado. Y decía, qué fácil es que ahora él dice, ya Dios me perdonó, ya Dios me santificó, ¿ya? Y decía, qué fácil. Pero ¿por qué decía eso yo, hermano? Porque yo no lo entendía, ¿verdad? Yo no entendía el propósito de Dios, yo no entendía el plan de Dios, yo no entendía la palabra de Dios. Pero ahora que le entiendo, hermano, ¿verdad? Dios le hizo el llamado a este varón, ¿verdad? Lo santificó. Y ahorita él sigue, hermano, firme todavía. Uno de los tíos de hermano Abel de repente sube allí videos al Facebook de él cantando. Él ya le anda cerca del 100. Y dice él que él le pide al Señor que cuando le llegue al 100 se lo lleve. Que él quiere llegar al 100. Y son personas, hermano, como decía el apóstol Pablo, imítenme a mí. Son personas dignas de imitar. ¿Por qué? Porque ya no viven ellos, sino vive Cristo en ellos. Y son personas dignas de imitar. Entonces, Abraham creyó a Dios y fue justificado, ¿verdad? Y ahí fue donde comenzó Dios a apartar ese pueblo, donde hizo ese pacto con Abraham para apartarse un pueblo, para dar a conocer ese mensaje, hermano, que usted y yo hemos recibido, ese mensaje que aún se sigue predicando en todas las iglesias, en todas las congregaciones, donde quiera que sea el mensaje, a las cárceles, a los hospitales, en la calle, donde quiera que se predique, que hay un pueblo que Dios ha apartado, así como Dios apartó a Israel. Dice, número 1, en el estado de santidad, en el exacto instante de su llamado a una nueva realidad espiritual, Abraham y con él todo Israel fueron elevados al puesto de herencia particular y santa del Señor, según Éxodo 19:5. Y fíjese cuál es la recomendación de Dios, cómo empieza este versículo. Póngale ahí entendimiento. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dieres oído, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermano, qué hermoso es que Dios le dijo a Israel, Dios te dice a ti, a mí, tú eres mi especial tesoro. ¿A poco no se siente así como bien bonito ahí en su corazón, hermano, que Dios le diga, tú eres mi especial tesoro? Qué hermoso, hermano. Qué hermoso es, hermano, que cuando andábamos allá metidos en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en el robo, en el asesinato, en toda hechicería, brujería, en todo engaño, hermano, Dios te dice, hey, te quiero para mi especial tesoro. Imagínese al diablo ahí, hermano, queriendo detener, hey, ¿a dónde vas? Si tú eres mío, me perteneces. Imagínese a Dios con todo ese amor diciéndole, hey, yo te he escogido, te aparté desde el vientre para que seas mío. Qué hermoso es eso, hermano. Y ese Abelito ya le da gloria a Dios, mire. Qué hermoso, hermano. Que dice que aún
Aún la golondrina tiene un lugar en la casa de Dios. ¿Ya? Aún la golondrina, el gorrión hayan ido para sí, hermano. Conte más usted y yo, hermano. ¿Ya? Que Cristo dio su vida por usted y por mí. ¿Ya? El apartar Dios a su pueblo, hermano, eso no significó que ellos no tuvieran que luchar por esa santidad, que ellos no tuvieran que seguirse guardándose para Dios, que ellos podrían vivir a su manera, como ellos quisieran. ¿Ya? Eso aún significaba, hermano, un compromiso aún más grande. ¿Ya? Tanto Abraham como sus hijos, los patriarcas, ya tuvieron que ir sometiendo a Dios, aprender a andar en el temor de Dios, en el amor de Dios, a someterse a esos principios, a esos valores que vienen de Dios. Qué hermoso, hermano, cuando voluntariamente alguien se somete a Dios, sin sentir carga, sin sentir esto es demasiado. No creo que Dios sea así. Qué hermoso, hermano, cuando el amor de Dios nos constriñe y nos hace someternos a Él voluntariamente. ¿Ya? En Génesis 17:1 dice, Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. Y eso nos recuerda a Enoc, ¿ya? Que Enoc caminó con Dios. ¿Ya? ¿Cómo caminó con Dios, hermano? Anduvo delante de Dios en perfección. Siempre estaba buscando agradar a Dios, no a su carne, hermano. Porque si uno busca agradar a su carne, se la lleva al alcohol, ¿ya? Se la lleva a las drogas, se la lleva a los bailes, ¿ya? Le da ahí la novelita, le da ahí, ¿ya? Gusto a la carne, ¿ya? Y hay muchas maneras de darle gusto a la carne, hermano. Podríamos hablar de muchas maneras cómo se le da gusto a la carne, ¿ya? Anda delante de mí y sé perfecto. ¿La palabra de Dios ha cambiado, hermano? No, ¿verdad que no? Es triste, hermano, escuchar decir a personas que dicen creer en Dios que estamos en el siglo XXI, hermano, y que por eso la palabra de Dios debe cambiar. ¿Ya? Qué equivocados están, hermano. Porque no han leído la escritura que dice que Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Anda delante de mí y sé perfecto. Qué gran responsabilidad, hermano, tenemos delante de Dios. ¿Vamos a fallar? Sí, vamos a fallar, hermano. Pero una persona que le crea a Dios, hermano, y que busca la perfección, tarde que temprano vas a saber reconocer, tarde que temprano vas a saber pedir perdón, hermano. ¿Por qué? Porque Él quiere andar delante de Dios y busca la perfección. Segunda de Corintios, capítulo 1. Acompáñeme a Segunda de Corintios 1. En su versículo 1, que nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio,
Y luego, ¿qué dice que hay en esta iglesia, hermano? Dice que en esta iglesia hay santos, hermano, ¿verdad? Pero no santos como el mundo allá los llama, y usted y yo allá a veces adorábamos, o sea, y creíamos en ellos. Hay santos vivos, hermano, que el Señor ha santificado con su sangre. Santos vivos que le adoran, santos vivos que le creen, hermano, ¿verdad? Que se guardan para Él, que andan delante de su presencia, hermano, buscando esa perfección de que ya no vivo yo, ¿verdad? Vive Cristo en mí. ¿Verdad? Porque esos santos que el mundo tiene, hermano, tienen que cargarlos. No ven, ¿verdad? No palpan. Oh, pero los santos de Cristo, hermano, ese Cristo que vino, hermano, con poder y autoridad a arrebatárselos al diablo, hermano. Eso sí hablan y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Eso sí hablan, hermano. Eso sí viven para Dios, hermano. Eso sí se guardan para Dios. Oh, alabado sea el Señor. Con todos los santos que están en toda calle, hermano. Aleluya. Fíjese, hermano, cómo la Biblia reconoce a los que son de Cristo, ¿verdad? Como Dios ahí lo dejó impregnado, ahí lo dejó guardado para que usted y yo, hermano, escucháramos esta palabra, para que usted y yo creíamos esta palabra, hermano, ¿verdad? Estos hermanos ya, ellos fueron tratados, hermano, como santos de Cristo. Así ahorita usted y yo, hermano, somos reconocidos como santos de Cristo. Que cuando venga Cornelio, hermano, a querer postrarse y decirse, déjame adorarte, ¿qué le vamos a decir, hermano? ¿Ya? No, adora a Dios, ¿ya? Yo mismo soy hombre como tú. ¿Ya? Qué hermoso es reconocer nuestra humanidad, hermano, y saber que somos santificados, o sea, que no tenemos no merecemos ningún reconocimiento. Que como dijo Cristo, cuando hayas predicado, cuando hayas llevado el mensaje, recuerda lo que tienes que decir al final, ¿ya? Eres un siervo inútil, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente hiciste lo que te estaba ordenado que hicieras, ¿ya? Solamente serviste, ¿ya? Porque Cristo te llamó a servir. Solamente, ¿ya? Estuviste allí de rodillas intercediendo. Eres un siervo inútil, ¿ya? ¿Por qué? Porque el único que merece gloria se llama Jesucristo, hermano, ¿ya? Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. El proceso de la santificación, número 2, ¿ya? Se me pasó un versículo ahí, hermano, discúlpeme. Ahí mismo, 1 Corintios 3, 1. Pero aún toda esta iglesia en esta época, en este tiempo, así como usted y como yo, ellos estaban lejos de alcanzar la perfección. Usted y yo todavía, hermano, ¿ya? La perfección completa la vamos a alcanzar hasta el día que estemos delante de la presencia del Señor. Ese día la vamos a alcanzar, hermano. 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ya? ¿Por qué Pablo les daba esta palabra? Les daba esta palabra porque ellos estaban en un proceso, hermano. Y Pablo estaba reconociendo que ellos estaban en un proceso. En Hechos dice: arrepentidos y convertidos. ¿Ya? Hay dos etapas del cristiano, hermano, bien importante. La primera es arrepentirse, ¿ya? Reconocer que está en una condición de pecado, ¿ya? Y sin el perdón de pecados, o sea, no puede acercarse a Dios por más que quiera. Y ya cuando la persona se ha acercado a pedir perdón a Dios por sus pecados y Dios lo ha perdonado,
sigue ese segundo proceso, que es la conversión. ¿Qué es la conversión, hermano? Cuando la persona se va apartando de las cosas del mundo, cuando recibe la palabra, cuando cree la palabra y la palabra le dice: hey, lo que tú estás viviendo ahorita, eso no me agrada. Y si la persona quiere ser perfecto delante de Dios, si quiere andar delante de Dios, hermano, va a reconocer que eso es pecado. Y estas personas estaban en el mismo proceso que estamos usted y yo. Ellos entraron en un proceso, hermano. Filipenses 3:12. Fíjese lo que reconoce Pablo, ese gran siervo de Dios, hermano, que predicaba aquí y allá, que el diablo quería matar a pedradas, con picaduras de serpientes y ahí con accidentes, hermano, y todo eso. Fíjese lo que decía este siervo, hermano, en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Por qué? Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. No era solamente el predicar, no era solamente el llevar el mensaje de salvación, hermano. Era el guardarse para Dios. Porque de qué va a servir que una persona predique bonito, que hable bonito, que enseñe bonito, que enseñe de lo mejor, hermano, la mejor teología, pero si no se guarda para Dios, si no testifica al mundo, hermano, que es de Cristo, ¿de qué va a servir? No va a servir de nada al final. Por eso Pablo decía: estamos en un proceso, prosigo a la meta. Usted prosigue a la meta a pesar de todo, hermano. Cada vez que la palabra de Dios, cada vez que Dios le hace ver o nos hace ver un pecado que aún estemos practicando, renunciamos y proseguimos a la meta. Bueno, seguimos. Número 2, el proceso de santificación. En Jueces, en su capítulo 2, si me acompaña al libro de Jueces, por favor, hermano. En su capítulo 2, versículo 18 al 20. Fíjense cómo aún en el Antiguo Testamento estaban en ese proceso de la santificación, hermano. Jueces 2, versículo 18 al 20, dice: cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Podemos ver ahí, hermano, que el pueblo judío estaba en ese proceso. Un proceso doloroso, porque cuando ellos se apartaban de Dios, Dios los entregaba a sus enemigos. Y podemos ver ahí que este proceso se interrumpía una y otra vez, hermano. Así en la vida de creyente, hermano, hay etapas, no de todos, ¿verdad? Hay unos que se guardan
son fieles al Señor. Pero hay unos que se interrumpe ese proceso de santidad, hermano, de santificación. Hoy sí tienen ganas de vivir para Dios, mañana no. Un ejemplo sencillo. Hoy sí quieren ir a la iglesia, mañana no. Y podemos ver ahí que cambiadizos son los pensamientos del hombre. Y compararlos con los de Dios, que los de Dios están firmes, hermano. Isaías reconocía, hermano, que el pueblo de Dios merecía ser exterminado, hermano, pero reconocía también la misericordia de Dios. Dice, si Dios no nos hubiera dejado raíz, ¿ah? Si Dios no nos hubiera dejado un remanente, reconocía la misericordia de Dios, hermano. En este proceso del tiempo de los jueces, ¿cómo fue ese proceso doloroso? Porque muchas almas de ese tiempo y ahorita están en el infierno arrepentidos, pero ya sin salvación, porque ya no pueden salir de ahí. En Josué 23:6 Josué 23:6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. No te apartes ni a izquierda ni a derecha, mucho menos te vuelvas para atrás al mundo, hermano, porque el mundo y sus deseos pasan, van a pasar un día. Lo que la gente vive en la carne, hermano, y desecha lo de Dios, un día va a pasar, hermano. Pero la palabra de Dios que la gente, el creyente, la persona recibe, esa va a permanecer para siempre, hermano. ¿Qué es lo que Dios le dio a su pueblo? Un libro de la ley. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí como guía, hermano, para poder seguir adelante? Nos ha dado un libro, ¿ya?, que le hemos puesto por nombre Biblia. Santa Biblia, palabra santificada de Dios, hermano. Palabra que guía al que cree en Dios. Palabra que le dice al ser humano cuál es su condición y cuál es la que Dios espera que él viva. ¿Por qué la gente se enoja, hermano? ¿Por qué la gente dice, no, yo no creo que Dios sea así? Eso es legalismo, eso es extremismo, eso es... Pero ¿por qué se molesta? Si es creyente y la palabra de Dios, hermano, solamente ofende al que vive en pecado. Al que no vive en pecado, hermano, la palabra de Dios no le ofende, no le lastima en absoluto. Nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que quiere es vivir para Dios, guardarse para Dios. Es hasta un deleite, que recibir el mensaje. Si es cierto, cuando uno anda fallando al momento, eso no se siente bien. Eso es como alcohol en una herida, hermano. Pero el que quiere andar delante de Dios, hermano, oh, hermano, tarde que temprano ese alcoholito le ayuda, porque le protege de bacterias infecciosas, ¿ya? Le ayuda esa herida, hermano. Así la palabra de Dios, hermano, ¿ya? Al momento llega, reprende el pecado, ¿ya? Y no le gusta, porque la carne se resiste, ¿ya? Hermano, pero ese alcoholito de la palabra va a llegar un momento en que lo va a sanar y se va a sentir bien y le va a decir, hermano, gracias por la palabra, gracias por el mensaje, gracias por dejarse usar por Dios. Alabado sea el Señor. Y por medio de este libro que Dios nos ha dado, hermano,
como Dios le dio el libro de la ley de Moisés a su pueblo, ahora Dios nos ha dado un libro, ¿ya? Biblia, la palabra de Dios, para que nosotros nos guiemos a través de ella, que no dejemos de leerla, ¿ya? No dejemos de leerla, como acomodando esos versículos de Hebreos 10, 24 y 25, que se refiere a practicar las obras de Dios y a no dejarse de congregar. Pero si le añadimos allí, ¿ya? Nos imaginamos un poquito allí, hermano, el congregarte está la Biblia, porque escucha la palabra de Dios, ¿ya? No dejes de leer la Biblia, no dejes de alimentarte a la palabra de Dios. Si es cierto, ahorita hay mucha oposición. No se diga, hermano, esos aparatitos que uno carga ahí en la mano, el celular. Uno puede usarlos, pero si ellos lo usan a uno, ahí está el problema. Ese es el problema, hermano. Bueno, para no meterme en problemas, vamos a seguir adelante. En Deuteronomio 6:5 vamos a ver este versículo que nos enseña el principio de entrar en ese proceso de santificación de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 6:5, hermanos? Si lo lee junto conmigo en voz alta. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Casi nada, hermano. Amar a Dios. ¿Cómo vamos a entrar en ese proceso de santificación, hermano? Número uno, ¿qué? Amar a Dios. Amo a Dios. Ama a Dios. Y el amor a Dios se va a mostrar, ¿dónde, hermano? En el corazón, en el alma y con sus fuerzas, ¿ya? Este corazón, hermano, si uno lo deja sin la palabra de Dios, este corazón se puede volver hasta un punto, un extremo de un corazón perverso, hermano. Pero si le damos palabra, hermano, este corazón, hermano, se puede volver como el corazón de Dios. Un corazón, hermano, humilde, amoroso, agradecido. Un corazón que le va a dar órdenes a esta carne, hermano, y no la carne al corazón. Esta alma, hermano, que tiene sed de justicia, tiene sed de que Dios la guíe, que Dios la alimente, que Dios la guarde. Y ya necesita estas fuerzas físicas, hermano. Por poner un ejemplo, cuando venimos a este lugar, a comparación del que estábamos, que estaba más pequeño, hermano, y ahí el aseo pues lo acabamos de 2x3. Pero aquí, hermano, que le damos al trapeador aquí para allá, y luego allá, y luego allá, y luego. Y ahí es, hermano, un área donde invertimos ¿qué? Las fuerzas del Señor. Pero también el corazón está ahí, hermano. ¿Verdad? También está ¿qué? El alma. ¿Verdad? Ahí se junta todo. ¿Por qué? Porque todo lo que hagáis, hacelo el corazón como para el Señor. ¿Verdad? El amor a Dios nos va a hacer alejarnos, hermano, del pecado. Ya no van a ser reglas, sino porque amamos a Dios, porque recibimos el amor de Dios. Eso es lo que nos va a hacer apartarnos del pecado. En Proverbios 4:18 Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz
de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿A qué se refiere este versículo, hermano? Si usted lo relaciona con el de Apocalipsis, que el que es santo, santifíquese todavía. ¿Ya? Quiere decir que el creyente va a tener ese deseo, esa necesidad de irse justificando, irse santificando más y más delante de Dios. ¿Por qué? Porque él ama a Dios. Él se guarda para Dios, quiere vivir para Dios. ¿Ya? En 1 Tesalonicenses 5, en su versículo 23, Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que dice ahí que solamente debemos de guardar una cosa, hermano. 3 componentes del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Y la palabra de Dios dice que todo vuestro ser. ¿Por qué? Porque así quiere Dios, así quiere guardarnos, así quiere encontrarnos Dios, así quiere Dios que vivamos en santidad. Número 3 dice: la santidad como marca. El libro de Levítico tenía como objetivo hacer de Israel una nación distinta por su pureza y santidad, Éxodo 19:6. Y de hecho, ningún otro pueblo jamás alcanzó la excelencia de Israel. Romanos 9. Versículo 4 y 5. Fíjese cómo declara que ningún otro pueblo más que los israelitas alcanzaron. Dice: de quien son, pero que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjese toda la excelencia que alcanzó Israel por causa de creerle a Dios, por causa de confiar en Dios, hermano. Ahora imagínese la excelencia que tiene la iglesia, hermano, por la sangre de Jesús. Que un día esta iglesia va a ser arrebatada, hermano. Vamos a ir para el cielo. Mientras los que andan jugando, hermano, que sí se santifican un día y otro no, y así, esos aquí se van a quedar, hermano. Los va a sorprender aquel día, hermano, si andan jugando con las cosas de Dios. Qué hermoso, hermano, cuando la iglesia reconoce esto, hermano, y que Él le pidió a su pueblo esa santidad en el Antiguo Testamento, y ahora eso no ha cambiado para la iglesia, y la iglesia debe recibir ese consejo, hermano. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, yo sé que muchos se lo saben de memoria, ¿ya?
donde nos habla de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Será importante, hermano, guardarse para Dios? Es importante, ¿por qué? Porque, ¿qué dice Hebreos 12:14? Que si no nos guardamos para Dios en santidad, no esperemos verle. ¿Ya? Así es que si alguno por ahí andamos jugando con las cosas de Dios, hermano, que traemos un pie dentro y uno fuera, este es el día que hizo Jehová, hermano, para gozarnos y decirle: Señor, perdóname, ¿ya? Yo quiero verte un día. Ese es el requisito, hermano. Sin santidad, ¿ya? Y atrás de eso dice: seguir la paz con todos. Hay gente, hermano, que todavía tiene rencor de la abuelita que le dio unos cuerazos hace 20 años, hace 30 años. Dale, guarda rencor. La abuelita ya sus huesos están deshaciendo allí en el cementerio y todavía la odia. Y dice que tiene a Cristo. Si tuviera a Cristo, hermano, tuviera ese versículo que Cristo dejó impregnado allí cuando estaba en la cruz del Calvario, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Número 2 dice la santidad en el ministerio levítico. Los sacerdotes deberían ser una referencia perfecta para la nación de Israel en lo que atañe a la santidad y la pureza. A fin de cuentas, eran los responsables por la santificación del pueblo con el fin de hacerlo acepto delante de Dios. Vamos a ver algunas de las cosas que Dios le pedía a los sacerdotes. Si vamos a Levíticos, en su versículo 21:7. Levíticos 21:7-14 dice, ahí algunas Biblias tienen, antes de empezar este capítulo, y santidad de los sacerdotes. Dice: con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Dice, hermano, ¿cómo era que Dios le pedía a sus siervos esta santidad? Y aún si algún sacerdote que quería ser ministro del Señor, hermano, lo examinaban físicamente, si tenía algún defecto, no podía, hermano. Un pie quebrado, un pie chueco, no podía. Se imagina, hermano, aún en todo esto Dios le pedía a sus ministros que se guardaran para él.
pero también había la santidad interior, en el punto número 2. En Malaquías 2:7 Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Su santidad interior tenía que reflejarse de adentro hacia afuera también, no solamente afuera. Porque hay personas que solamente se quieren guardar por fuera, pero por dentro no. Hay personas que por dentro se quieren guardar,